Hoy es 3 de agosto del año 2014. Amado Padre, venimos para orar ante su presencia, agradeciéndole porque podemos estar congregados para poder estar aprendiendo de su palabra, de este libro de Filemón. Le pedimos que usted nos esté guiando, que nos esté abriendo nuestras mentes, que nuestras conciencias no se estén distrayendo, que podamos estar atentos a la enseñanza que usted nos quiere dar sobre esta carta que escribió el apóstol Pablo, que usted nos esté hablando de nuestros corazones y de nuestras conciencias, y que no seamos solamente unos oidores, sino también que seamos unos hacedores de su palabra. Le pido la guía y la dirección de su Santo Espíritu por medio de su santa palabra. Amén. Vamos a entonar de nuestro himnario que tenemos. El número primero vamos a ir por Tu fidelidad es grande, que es el número 15, y después vamos a ir al 160, Jesús me incluye a mí, y mirad a mí. Entonces empezamos primero con Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, envío yo, grande es tu fidelidad. Soy feliz, por eso yo soy, y por mi pena cantando voy. Si soy feliz, pues seguro estoy, que Jesús me incluye a mí. Jesús me incluye a mí, oh, sí me incluye a mí, en su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Jesús me incluye a mí, oh, sí me incluye a mí, en su tierno llamamiento, Él me incluye a mí. Y ahora vamos a cantar Mirad a mí. Mira aquí, salvo ser, toda la tierra. Mira aquí, salvo ser, toda la tierra. Pues yo soy Dios y no hay otro. Pues yo soy Dios y no hay otro. Mirad a mí, salvo ser. Hace muchísimos años se escribió un libro y luego ese libro fue llevado a la pantalla grande, al cine. Yo pude apreciar la película, o sea, que se dio, esta película no es que la vi yo en la pantalla grande, pero sí la pude ver en video. Es una película que se hizo en el año 1900
78, ¿no? Cuando yo tenía 6 años. Creo que actualmente se volvió por tercera vez, si no me equivoco, a cinematografía, llevar al cine, vamos a decir, ¿no? O sea, sería la palabra. Que se llama Los Miserables. No sé si la han conocido. Creo que ahora utilizaron actores más conocidos, más de esta época. Pero en la época mía, o sea, aparecieron otros, ¿no? O sea, en el 78 se hizo esa película, después se hizo de nuevo, no me acuerdo si en el 2000 y algo, y últimamente se volvió a hacer de nuevo con otros artistas que no conozco mucho yo, o sea, otros actores. Pero esa película en sí, que era un libro, hablaba de una persona que era, la persona era parecida a un hombre, no es John Bunyan, pero la persona se llamaba Jan Van Jan, esa persona que, vamos a decir, el personaje que aparece ahí, ¿no? Y en sí relataba, o en la película, que este hombre tenía hambre, empieza que tenía hambre su familia, y entonces él sale y roba un pan, ¿no? O sea, un pan grande, y él corre y bueno, lo atrapan. La justicia, o sea, lo enjuicia a él y por ese pan le dan 20 años de prisión. Él cumpliendo los 19 años le dan la libertad condicional. Solo que cuando él sale, ese año él no quería volver más ya a prisión. Entonces, ¿qué hace? Él se fuga. Entre esa fuga él entra, vamos a decir, en una casa que era una iglesia. Aparentemente era un párroco, yo le iba a llamar un pastor. Pero a mí me parecía que era aparentemente lo que es un cura, aparentemente lo que se veía, ¿no? Pero le pide que él quería estar ahí, la señora que estaba ahí, aparentemente la mujer tenía miedo, pero vamos a decir, el pastor de ese lugar, o sea, el cabeza de ese lugar, ¿qué hace? Le invita, le dice que ponga otros cubiertos, otros platos, que se sienta a comer, como en su casa. La señora tenía miedo, pero le obedece al marido, empieza entonces... El asunto es que empiezan a hablar, y le cuenta su historia y todos se van a dormir y él a la madrugada se levanta y se empieza a robar un par de cosas de ahí, ¿no? O sea, unos utensilios de ahí de plata y se va. Con la suerte o la providencia de Dios, vamos a decir, que lo atrapan y lo devuelven, ¿no? Lo devuelven al lugar de este hombre, de este cristiano, y él cuando le dice que si esas cosas eran de él, y entonces cuando le pregunta le dice que sí, pero él se le había regalado. Y entonces dice, y te habías olvidado, dice, los candelabros de plata. Y él lo queda mirando así como sorprendido, abre los ojos así y le dice, y ahí está la palabra que a mí siempre me chocó, ¿no? O sea, que me golpeó cuando le dice, él acorda y le dice, recuerda de usarlos para bien, le dice. Y su vida ahí empieza la película, que es larguísima, ¿no? Cuando la persona es perdonada y se le da una segunda oportunidad y empieza, vamos a decir, para él una nueva vida, ¿no? Él se acordaba siempre, úsalos para bien, eso que le había dicho, ¿no? Esa persona. Y eso transformó el corazón de ese hombre en un hombre de mal en un hombre de bien, ¿no? Y algo parecido, vamos a ver, ahora le invito a abrir su Biblia en el día de hoy, siguiendo con nuestros estudios de toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, cuando terminemos, en el libro de Filemón, que algo parecido pasó con la vida de un esclavo acá, también, que él en sí no estaba preso, pero como Jan Van Jan, pero sí él estaba Onésimo, él era esclavo, y él había robado también, no un pan como Jan Van Jan, se cree que había sustraído por algo porque no nos habla claramente las escrituras, pero él fue perdonado, pero no por una persona, sino que él tuvo un perdón divino, vamos a ver, y va a interceder a alguien por él, que es el apóstol Pablo, para obtener un perdón humano, que es de parte de su amo, pero eso solamente era porque él había tenido un perdón divino. Y en algo parecido es que me hizo acordar esta historia a mí, ¿no? Como este hombre también es perdonado por Dios y una nueva criatura va a empezar ahora a hacer obras de justicia, ¿no? Así que vamos a ver esta breve historia, vamos a decir esta epístola, en sí es la cuarta carta y última de Pablo en la prisión, que estuvimos viendo ya durante estos tiempos pasados.
Y esta es la última carta que Pablo escribe desde la prisión. A diferencia de este hombre de Champanchan, este hombre Onésimo es una persona regenerada, que todo lo que va a poder hacer va a ser para bien, va a ser por un corazón nuevo, ¿no? Que podamos ver, ¿no? Y que nos pueda servir a nosotros para poder ponernos en práctica. Entonces, ¿cuál es el tema central de este tema, o sea, de esta epístola, vamos a decir? Esta epístola, el tema central, vamos a ir primero a eso, es como Pablo o escribe una recomendación abogando a favor de este siervo que es Onésimo, que es un esclavo, que estaba prófugo de su amo, que es Filemón, para que Filemón le perdonase. Y no solo que le perdonase, sino que también tenía que recibirlo de vuelta ahora, pero ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Acá iba a ser probada la fe de Filemón, como siempre digo lo mismo, las escrituras, las doctrinas y los estudios son lindos, el asunto es, como yo digo siempre, es qué vas a hacer cuando tengas que llevarlo a la práctica. Ahí cambia todo. Estudiar y saber es bueno. El asunto es como Pablo siempre en sus epístolas hacía temas doctrinales, pero después cerraba con lo práctico, que es la vida práctica. Si Dios hubiera dicho solamente te amo, pero no hubiera hecho nada en la cruz, ninguna obra redentora, estábamos perdidos. Entonces es ahí donde se lleva todo a cabo, es llevarlo a cabo. Y Pablo iba a tocar este tema, ¿no? Él no iba a interceder, ahora ni iba a decir, en una de las epístolas que acá Pablo no dice, Pablo, apóstol, en ningún momento empieza acá, él empieza hablando, si ustedes han escuchado su audiobiblia o han leído su Biblia, van a encontrar que no dice Pablo apóstol, sino dice Pablo prisionero de Cristo Jesús. Él lo empieza ahora su epístola como mostrando su título de lo que él fue llamado apóstol, sino empieza ahora que él es un prisionero también del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué tendrá que ver esto? Dirá Daniel, es que en este momento él nos está mostrando, no se va a ir vamos a decir, a hacer esta recomendación o interceder por Onésimo como apóstol, como para que le obedezcan, sino que él va ahora pidiendo un favor a este hermano que es Onésimo. Aquellos que quieran ponerle, a Filemón, que quieran ponerle Filemón, el nombre Filemón de esta epístola quiere decir afectuoso, eso quiere decir Filemón. Él le va a pedir un favor a una persona que su nombre se llama, cuando vean Filemón va a decir afectuoso, te escribo a ti afectuoso. Entonces él va a hablar y va a apelar, vamos a decir, la conciencia, el corazón de esta persona, Filemón, que a ver si de verdad es afectuoso en su corazón, o solamente tiene por fuera. Es como a veces tiene muchas doctrinas, pero en verdad profesás lo que recién estábamos viendo en la película antes de empezar, a que yo la descargué para verla, que era, que llamaba Amazing Grace, ¿no? No es Amazing Grace, Amazing Grace, no es Amazing Grace, y también era de una película de un hecho real que sucedió en el año 2007, ¿no? Donde matan una comunidad de estas Amazing, y habían matado a 4 jovencitas, ¿no? Un hombre que había perdido a su hija, y bueno, entra y las mata, y estas personas perdonan a esta persona, y no podían entender, ¿no? Esto que sucedió, cómo es posible que puedan llegar a perdonar, ¿no? Y cuesta, a veces hay que entender los dos puntos de vista, el cabeza obedeciendo a Dios y su dolor, y la madre dolida porque ha perdido a su hija, cómo cuesta a veces llegar, solamente si Dios obra en el corazón de esas personas pueden llegar a hacer esto, pero todo está bien y todo está lindo hasta cuando sos confrontado y a ver si de verdad lo que vos profesás, como vimos el domingo pasado en la epístola de Tito, es si podés adornar esas doctrinas que de verdad crees, porque hasta en el momento que no sos tocado, en el momento que sos puesto a prueba por el fuego, y sacar las impurezas que tiene, que el oro quede solamente que refleje lo que es la imagen de Cristo, no vas a poder mostrar de verdad, sino solamente vas a ser un teólogo que sabes Biblia nada más. Entonces eso, el tema central toca eso, ¿no? Que debe perdonarle, y no solo eso, que recibirlo ahora como un hermano en Cristo,
Y Pablo, durante este encarcelamiento, Pablo recibe muchas visitas Pablo, pero acá en esta epístola vemos que es Epafras, otra persona, y Onésimo, vamos a decir que es el esclavo, o sea que él había huido, Onésimo, de su amo. No sabemos, que creemos, pensamos o suponemos que él le había robado algo a Filemón, su amo, que él era un cristiano, Filemón, ¿no? Y esta persona, pensamos que es una persona próspera porque él abrigaba o abría, como hacemos en este lugar, abrimos la puerta de nuestra casa para que si alguien quiere venir, en esa época se hacía eso a aquellas personas que tenían una casa muy grande. En este caso eran personas, vamos a decir, que tenían una dimensión que pudieron construir una casa grande para poder entrar personas, ¿no? Así que creemos que esa persona incluso tenía esclavo, entonces pensamos que la persona que tiene esclavo tiene alguien para pagar, entonces pensamos que tenía una persona que tenía dinero, ¿no? Pero no sabemos, porque la Biblia calla sobre eso. Lo que sí es verdad que se había escapado y creemos que le había sucedido algo porque dice esta epístola. Este hermano Filemón vivía en Colosa, y Onésimo, vamos a decir, se convierte a Cristo cuando él escapando, también la Biblia calla, pero creemos que él habrá escuchado, Onésimo, quizás con las prédicas que se hablaban, porque se congregaba y era un esclavo que estaba adentro, habrá escuchado que Pablo estaba en prisión en alguna parte, y entonces él huyó aparentemente, o fue en la providencia de Dios, lo guió hasta encontrarse con Pablo. No sabemos si él, escuchando, o dónde estaba Pablo, salió en busca de Pablo para que Pablo interceda por él, porque Filemón aparentemente lo quería castigar, como era de saber por haber sustraído o robado o haber hecho algo. Este hombre no sabemos si cae en providencia en la cárcel o va al encuentro de Pablo. El asunto es que se encuentra, que la providencia de Dios que se encuentra con Pablo, le predica y Dios transforma el corazón, y esta persona es una persona nueva en Cristo. ¿Y qué sucede? Que Pablo va a tener que decirle que debe volver al lugar, eso de hacer obras de arrepentimiento, o sea, volver a su amo, ¿no? Pero ¿qué lo va a mandar Pablo? O lo va a mandar con la compañía de Títico, que era otro que estaba también en esa iglesia, ¿no? Entonces debían llevar la carta. Creemos, por lo que voy a leer ahora, que en este viaje, en ese momento, Pablo escribió 2 epístolas de la carta. Fue una a los colosenses y la otra fue a Filemón, por lo que dice Colosenses, en un rato que voy a leer. Quien llevaba la carta era a Filemón, era este hermano Títico, ¿no? Y debía tomar una decisión, vamos a decir, con respecto a esto que Pablo le está pidiendo, sobre recibirlo a Onésimo y perdonarlo, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de desmenuzar, considerar ahora, qué es, porque si este hombre tomaba la decisión de perdonarlo, el otro esclavo dice, bueno, vamos a robar, vamos a esto, total, nos perdona y ya está. O debía castigarlo. Entonces era una decisión que él tenía que ver cómo hacer, ¿no? Por supuesto que él sabiamente sabría cómo hacerlo. Yo no sé qué decisión ha tomado porque no sabemos bien qué sucede. Hay otros escritos que no son bíblicos, que están en las historias, que cuentan que si me da el tiempo voy a hablarlo después si me acuerdo, ¿no? Pero no es bíblico, pero se cuenta de algo que hubo una persona, Onésimo, que después hizo alguna obra después de esto, ¿no? Pero bueno, esta epístola, por decir esta carta, no es una carta teológica, para saber, no como Romano, que habla de la justificación, de la redención, y tiene mucho de escatología, o Efesios. No es una epístola así, es más una epístola personal, a una persona sola, es a Filemón, o sea, a la iglesia de la Colosa, que él manda a Colosa a la iglesia, y después una es personal a Filemón. Pero él quiso el Espíritu Santo que quedara esto, y así la tenemos dentro de las Escrituras nosotros, para nuestra edificación, ¿no?
en sí no probemos decir una definición bíblica del perdón, porque ni siquiera se lo menciona, ¿no? El título, ya han visto aquellos que la están escuchando por internet, al sermón habrán leído el título que le puse, se llama El perdón que fue pagado en la cruz. Y eso es lo que el tema que yo voy a tratar de tocar. O sea, no, a pesar de que esta epístola, esta carta no provee en sí una definición bíblica, ni siquiera aparece la palabra perdón, sí vemos que el tema está ahí, o los principios bíblicos está sobre el perdón. Y yo quise hablar o encaminar este tema sobre esa parte, sobre el perdón, ¿no? De cómo debemos perdonar. Vemos que Pablo habla de la ofensa, habla ahí como él compadece por medio de él o intercede también, ¿no? Y vemos como Pablo está pidiendo que sea restaurado esta persona, y no solo restaurado, sino que sea ingresado dentro de la familia de Cristo. Y esto es algo que tenemos que ver si la persona de verdad va a poder llegar a hacerlo, ¿no? Yo no sé como que si ustedes tienen alguien, primero quiero sensibilizar sus corazones para que se puedan entender que si usted tiene a alguien que perdonar, a mi papá me abandonó, me acuerdo, a los 4 años. Yo vi a mi mamá tirada en la calle, mi mamá murió por un pecado, que fue mi mamá, se fue mi papá y mi mamá tomaba, murió de cirrosis. Yo la vi tirada, la vi llorando, padecer, vivimos en la casilla, no teníamos ni baño, ni siquiera no teníamos ni dónde bañarnos, teníamos un colchón ahí que habíamos agarrado, que ella había traído de un lugar que acá en Argentina se llama una palabra que no me gusta decirlo, pero no sé, acá le dicen cirugiar. Mi madre la trajo, dormíamos ahí, tuve padrastros que me pegaban y crecí con una infancia muy dura. Pero si yo tenía que confrontarlo a mi padre, vos me decías, ¿lo perdonás? Y yo tenía que decirle, sí, lo perdono, a pesar de que me duele el corazón, porque Dios me manda a perdonarle. Pero no depende de mí si yo quiero o no quiero. Sí, porque yo me acuerdo lo que vi, lo que mi madre padeció, lo que no teníamos para comer, lo que era mirar una vidriera y tener hambre. Y vi muchas cosas, lo que ni zapatillas tenía mi mamá, andaba así descalza, casi. Y vos me decís, ¿lo perdonás? Y yo diría, sí, lo perdono. Entonces, tenemos que ver a veces si de verdad vos tenés el Espíritu de Dios para perdonar, porque una cosa es conocer doctrinas y otra cosa es decir, lo voy a llevar a cabo. ¿Es fácil? No, no es fácil, te puedo asegurar que no es fácil. No se trata de decir, sí, te perdono y ya está. Hay veces cónyuge que te va a hacer algo, tu esposa, tu esposo o alguien te va a lastimar y te va a doler porque es una persona muy querida, pero el poder de Dios que fue pagado en la cruz, por eso le puse el perdón que fue pagado en la cruz, solamente con ese divino perdón redentor que fue en la cruz, porque nosotros también nos ofendemos, muchas veces nos ponemos, ahora empiezo con la epístola, pero a veces nos ponemos con que, me hizo esto, pero a veces nos ponemos a considerar nosotros, le ofendí así a Dios yo, porque así como vos te sentís, un Dios santo también se duele, dice que el Espíritu Santo se contrista, lo podés lastimar al Espíritu de Dios con tus actitudes. Entonces, así como a vos te duele con las cosas que te lastiman, así también a Dios le duele, porque Él es un Dios vivo, es un Dios real, no es que no siente, Él siente. Así que debemos entender que nosotros también le ofendemos a Dios. Y cuando nos sentamos dolidos, porque pensá que vos también le ofendés, y así como tú le ofendes, debes aprender también a perdonar, ¿no? Y eso es un poco lo que toca la epístola en el día de hoy, ¿no? Bueno, voy a empezar entonces. Epafras, tenemos que entender que cuando se nombra acá, que aparece, vamos a hacer una cosa, me voy a ir a Colosenses 4, versículos 7 y 9, para poder entender, situar un poco. Colosenses 4, 7 y 9, dice así: de todas mis cosas os informará Tíquico, el hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, a quien envié a vosotros para esto mismo, para que conozcáis vuestra situación,
y consuelo vuestros corazones. Colosenses 4, versículo 9. Dice así: con Onésimo, el hermano fiel y amado, el cual es de entre vosotros, os harán saber todo lo que está ocurriendo aquí. Entonces, Colosenses 4, 7 hasta el versículo 9, vemos que Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosa, pero no nos olvidemos que iba este hermano Títico, fiel y misericordioso ministro del Señor, a quien envié a vosotros para que conozcáis mi situación, o sea, cuando estaba en la cárcel. No nos olvidemos que también estaba llevando otra carta que era a Filemón, pero en el 9 lo nombran acá al esclavo. En el versículo 9 dice con qué palabra lo nombra Pablo a Onésimo: con Onésimo, el hermano fiel y amado, el cual es entre vosotros, y os harán saber. Pablo, acá, a la iglesia, está diciendo que Onésimo, el esclavo, que ellos conocían, ahora, Colosenses 4:9, es un hermano fiel y es amado. Esas son las recomendaciones de Pablo. Pablo creo que tuvo mucho tacto para usar esto. Y vamos a decir, él sabía cómo pedir un favor de una forma. ¿Por qué? Porque fíjate que Pablo lo llevó todo. Él no solo se buscó dos, cuando vemos Mateo 18, que dice cómo pedir perdón, o sea, él dice llama a 2 o 3 testigos. Si él, ¿entendés? Pablo utilizó toda esta sabiduría, creo que por el Espíritu Santo, y lo hizo público también. Fíjate cómo lo fue llevando también a Filemón para, no solo que le mande una carta, pues Filemón dijo, bueno, está bien, muy bien Pablo, pero no lo perdono. Y él tiraba la carta a Filemón, y ya está. ¿Quién se va a enterar si es una carta personal? Pero la carta a los colosenses, él lo nombra acá a Onésimo, y si los colosenses, disculpa, Filemón acá nos llega una carta que dice que Onésimo, tu esclavo, ahora es cristiano, y que lo recibamos, y ¿cómo es posible? Que yo lo mismo que venir, y entonces Pablo, en la sabiduría, también lo hizo público. A la iglesia, el cual se le dice amado. ¿Por qué? Porque él dice que en una parte se han leído sobre la Biblia, o han escuchado, perdón, han escuchado al revés, lo dije, si han escuchado o han leído la Biblia, van a dar cuenta de que él, si fuera por él, que se le hubiera quedado a él, porque él era de utilidad para él. Entonces, Pablo le habla a esta persona, ¿no? Y Epafras, no sé si se acuerdan, Epafras, que se habla acá, que dice en Filemón 1:23, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, ahí en Filemón. Colosense había sido el fundador de la iglesia, alguien que había escuchado, vamos a decir, el Evangelio, y fundó una iglesia. Y ahí empezaron, ¿no? Y ese fue el fundador, que ahora estaba acá vamos a decir, con Pablo en la prisión. Y la iglesia esta que había fundado Filemón, Epafras, se reunía en el hogar de Filemón. Se cree que Apia era la esposa de Filemón, se cree, ¿no? Y que Arquipo, o sea, el que aparece ahí, era su hijo, que había quedado a cargo del pastorado o el obispado, mientras Epafras, que era el fundador, estaba con Pablo, ayudándolo, ¿no? Ahí, así que porque Pablo en Colosenses ya lo estudiamos, dice que lleve bien su ministerio, lo que le fue encomendado. Entonces creemos que él se había quedado así, esta persona que llama a este hermano Arquipo, ¿no? Que, bueno, Epafras había ido a Roma a ayudar a Pablo. Bueno, eso lo podemos comprobar en el versículo 23, ¿no? Pablo empieza diciendo entonces esta epístola, prisionero de Cristo Jesús. Empieza diciendo así: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, el hermano Timoteo y amado Filemón y colaborador nuestro. Entonces, estaba también Timoteo ahí siempre, ¿no? Siempre estaba Timoteo al lado de Pablo, ¿no? Prisionero, le dice, él está en sí de una forma sutil, creo, de una forma con mucho tacto. Él le va a hacer mostrar, quizás no lo vemos nosotros, espero que el Espíritu Santo nos pueda mostrar y revelar
cómo Pablo utilizó ese tacto, o vamos a decir, esa forma de llegar a pedirle algo. Quizás no lo vemos, pero él solamente vemos prisionero de Cristo Jesús, no dijo el apóstol, dijo prisionero. ¿Qué podemos ver eso? Es como que le empieza diciendo, mirá, Filemón, la condición en que estoy yo, que soy apóstol del Señor Jesucristo, pero yo me encuentro en una condición de estar padeciendo o ser prisionero, estoy preso, como decía, estoy preso pero no el Evangelio, ¿no? Pero en sí estoy padeciendo por el Señor Jesucristo. Y es una forma que quizás no la podamos ver nosotros, pero quizás le está diciendo, mirá la condición que yo tengo, y lo que te tengo por pedir no se puede llegar ni siquiera a comparar con lo que yo estoy padeciendo. Yo te voy a pedir que perdones a una persona, y quizá para ti es mucho pedirte, pero mira, yo por causa del Evangelio lo que estoy padeciendo, no es nada lo que él tenía que hacer, ¿no? En comparación de lo que Pablo tenía que padecer, ¿no? Por causa del Evangelio, ¿no? Y gracias a que Pablo, como siempre digo yo, estuvo preso, tenemos 4 epístolas desde la prisión que nosotros se nos fue dada, ¿no? Pero fue pagada también por un precio de Pablo, ¿no? Que él la escribió estando de esa prisión. Entonces Pablo le está diciendo eso, ¿no? Que en el versículo, nosotros leemos el versículo 7, le dice así, porque tuvimos mucho gozo y consuelo en tu amor, pues por medio de ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, ¿qué le está diciendo? Pablo le llegó esta noticia, porque Pablo, voy a tratar de hacerle recordar a memoria lo que ya vimos. Pablo no fundó la iglesia de Colosa, ya sabemos que ni siquiera había ido a visitar. Era, ya lo dije, Epafras, ¿no? Que escuchó el Evangelio y él fue y predicó, y bueno, se predicaba en la iglesia como acá, en las casas. No era así como hoy que tenés que tener todo y que sea todo, pero era así, ¿no? Entonces Pablo se enteró quizá por Epafras o el otro hermano que había ido también, que este hermano Filemón, él ayudaba en las necesidades, vamos a decir, de los hermanos, porque tuvieron mucho gozo y consolación en tu amor, por medio de ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo otra vez, con mucho tacto, va a decir, me ha llegado al oído que Filemón, o sea, ya lo dije, Filemón o afectuoso, para que lo puedan entender, me ha llegado a mi oído afectuoso, porque no, para que puedan entender Filemón que dice afectuoso. Pablo hace un poco, es una persona muy sabia, guiada por el Espíritu Santo cuando él escribe la palabra, porque fíjate que después vamos a hacer otro juego de palabras con Onésimo quiere decir útil. Después vemos que te fue inútil, y hace otro juego de palabras. Acá también, quizá no está tan así, no lo podemos bien, pero él juega un poco, creo también acá un poco con Filemón en el sentido de la palabra, afectuoso, porque tuvimos mucho gozo y consolar en tu amor por medio de ti, hermano, que han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, por ti, que eres un afectuoso, me llegó a mi oído que sí, tú confortas los corazones, es una persona que le haces de verdad honor a tu nombre, afectuoso, te gusta consolar los corazones, te gusta ser afectuoso con los hermanos. Por eso que yo te pido este favor que te voy a pedir. Como Pablo, que también le estuviera diciendo en el versículo 7 también, como diciendo, de esa forma yo también. Debemos entender que para esta época, 60 y algo que se escribió esta epístola, Pablo estamos hablando de una persona que tiene alrededor de unos 60, 65 años, una persona viejita es Pablo ahora. No olvidemos que pasaron, todo lo que ustedes ven acá, que ustedes ven que está escrito acá en la Biblia, son años y años y años y años. Cuando van a Gálatas dice, pasando 3 años, pasando 15 años, después bajé, entonces, no es que todo sucedió así, que vamos pasando la hoja y van pasando, no, son años. Pablo tendría unos 60, 65 años. Entonces le está diciendo, así como has consolado, yo te pido que también consuele también mi corazón, una persona anciana como yo que te estoy pidiendo este favor, que recibas, le va a pedir más adelante a ahora no solo esclavo, sino hermano que ahora es en Cristo, ¿no? Que han sido confortados los corazones. Bueno, en la tradición antigua antes aparecía entrañas ahí,
pero quiere decir anapausis, quiere decir a los afectos, ¿no? Que ha consagrado los afectos, sentimientos de los hermanos. Así que entonces Pablo también quería que Filemón consolase o alegrase también su viejo corazón, que se había cansado él, y también adentro de esa prisión. Una persona de esa edad es muy viejita para estar sufriendo, ¿no? Como estaba sufriendo Pablo, ¿no? Entonces Pablo va a interceder por Onésimo, ¿no? Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sabemos que Cristo también intercede. El domingo que viene, que va a estar un poco difícil, vamos a estudiar la epístola de Hebreo, pero ya vamos a ir abriendo un poco Hebreo. Hebreo 7, 24 al 25 dice así. Hebreo 7, 24 al 25. Versículo 24 y 25. Mas a causa de que Él permanece para siempre, tiene intransferible el sacerdocio, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces que vemos que Cristo, su sacerdote, en el oficio de sacerdote, que ya vimos que tiene 3 oficios, lo vimos en nuestro catecismo, profeta, sacerdote y rey. Entonces intercede. Pablo también está por interceder por esta persona, o este hermano ahora, ante su amo, que es Filemón. No le está por pedir un favor, ¿no? Pablo en un momento dice apóstol. Él podría, como otra vez, dice, mira que te ordeno, Tito. No así no, mira que yo te ordeno y que hagas esto. Mira que llevas a cabo esto que te mando, Timoteo, porque la iglesia es columna y baluarte, y Dios te va a pedir cuenta a ti. Entonces, pero acá no. Vemos que él está intercediendo, está pidiendo un favor. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahora sabemos que cuando el perdón no lo podemos llevar por medio de una obra, eso tiene que surgir de un corazón sincero. Yo le puedo mandar a alguien que le perdone, sí, pero lo va a perdonar quizás exteriormente, por fuera. Bueno, Dios lo manda, lo tengo que hacer, pero ese perdón no sirve. No sirve si no está la gracia de Cristo. ¿Quién puede llegar a perdonar? Yo creo que aquellas personas que pueden perdonar solamente son personas que han sido perdonadas. Que vos sabés lo que Cristo pagó en la cruz por ti, todo lo que tú hiciste, porque si sabes, por supuesto que si no te han predicado el verdadero evangelio y no te han confrontado con la ley y tú no te has visto ante la ley como te ven en el espejo para arreglar, si se ven que estamos mal ante el espejo y no te has visto sucio y que has violado la ley santa de Dios, por supuesto nunca tu conciencia va a ser confrontada y no has visto que ofendiste a Dios y dices, aléjate de mí, soy un hombre pecador. ¿Por qué? Porque nunca te has sido confrontado, pero cuando tú te has sido confrontado y sabes lo mucho que se te ha perdonado, entonces puedes perdonar a los demás, porque tienes en cuenta que no solo has sido perdonado, que sigue siendo perdonado continuamente, porque sigue siendo ofendiendo a Dios ahora, ¿no? Porque el pecado todavía está esa batalla. Entonces, no solo ofendiendo a Dios, sino que también ofendemos al prójimo, al cónyuge, porque se batalla continuamente, una batalla, y seguimos pecando. Entonces, ¿cómo nos vamos a perdonar, no? O sea, a los demás, ¿no? Que Cristo mismo dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, ¿por qué? Porque nosotros, Cristo nos perdonó, y por eso es que nosotros debemos perdonar. Y Filemón iba a ser probado ahora a ver si de verdad lo que él profesaba lo podía llevar a la práctica, ¿no? Entonces Pablo iba a tocar, o vamos a decir, iba a apelar a pedir este perdón, pero ¿a dónde? Al corazón de Filemón. No, por eso que no le dice apóstol como queriéndole ordenándole, sino que le está apelando el corazón para que salga lo que hay del corazón de él, ¿no? En el versículo 4 y en el versículo 4, sí, en el 12 más creo que es, a ver, vuelvo a enviarte, a ver si lo puedo encontrar.
Sí, entonces yo quería... Hay una parte que vamos a ir a buscar en el versículo 17, creo que está, porque hay 3 partes. Bueno, después, claro, ya, lo que sucede, siempre me sucede lo mismo. Yo tengo una Biblia ¿cómo puedo decir? Traducción de lenguaje del griego original, textual se llama. Por eso que a veces está cambiada. Yo busco la palabra recíbelo. No estoy hablando de recíbelo por fe, ¿no? Que es de lo carismático. Pero estoy diciendo el versículo 17, dice, así que si me tienes por compañero, acógelo como a mí, dice la mía. Claro, yo buscaba recíbelo y no aparece. A mí aparece acógelo como a mí. Pero en otras partes yo sé que también aparece recíbelo acá, en esta parte. Solo que la mía está traducida de esa, está traducida de otras partes. Pero yo sé que hay otras partes acá en el mismo cosa que aparece que lo reciba. Pero vamos a quedarnos con el versículo 17. Que dice, así que si me tienes por compañero, cógelo como a mí. En la otra creo que aparece recíbelo, ¿no? En esa, en la 1960, bueno, vamos a quedarnos con el versículo 17. Entonces, ¿qué le está pidiendo a él? Que lo reciba como si fuera Pablo mismo, ¿no? No, en el versículo 16 dice, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, dice el 16, especialmente para mí y cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Esta palabra, recíbelo, Pablo la utilizaba muchas veces. Si ustedes buscan un diccionario bíblico van a encontrar muchísimas veces que Pablo la utilizaba. Esta palabra recíbelo. En una de ellas aparece en Romanos 15, versículos 7, dice así, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Entonces, en Romanos 15, 17, Pablo decía que debemos recibirnos unos a otros. Esto de recibir, la idea, tiene algo de como tomar o de recibir algo cuando alguien te está dando. Entonces, es como recibirlo, acogerlo, darle la bienvenida a recíbelo, como si me estuviera recibiendo a mí, así como yo llego y dice, Pablo, sentate por acá, por favor, ¿no? Como, sí, Onésimo, bueno, como dice Santiago, sí, ahí a los pies, ponete ahí y quedate, no, como si yo fuera que estoy yendo, dice el versículo 16, no como un esclavo. Pablo en ningún momento, quiero que se quede claro acá, Pablo nunca en un momento estaba queriendo abolir la esclavitud. Lamentablemente, o sea, vemos porque, no sé si el señor Martin King, algo así, un nombre, ¿no? Que era Pierre Morocha, en la parte, hace muchísimos años, habla sobre eso, ¿no? Pero Pablo no estaba, incluso se han debatido muchas cosas sobre esto, pero Pablo en ningún momento está haciendo eso porque sabemos que en 1 Timoteo, si me equivoco, 6:2, que vimos, Pablo habla que los esclavos se sujeten a sus amos, sin más que esclavos que tienen amos cristianos. Entonces nunca se podría estar contradiciendo, pidiéndole que ya en Cristo Jesús no hay más esclavo, no hay griego ni judío. No le está diciendo que lo deje como esclavo, sino que lo acepte ahora a esta persona, que lo acepte, pero le tenga consideración que es un hermano en Cristo Jesús, y lo que le ha hecho le debe perdonar, porque él está volviendo con un corazón arrepentido. Él se podía haber ido, Onésimo, y no vengo más, ya está. Pero él quería dar fruto de arrepentimiento. Es un verdadero arrepentimiento. Una persona que se vuelve de su camino, que había huido, y vuelve a su amo. Él volvió, quería hacer las cosas bien, y ahora iba a ser probado ¿quién? El que debe perdonar, ¿no? Entonces, el otro está haciendo su parte, es arrepentirse y ya pedir perdón por la actitud que él ha hecho, ¿no? Y entonces debemos entender esto, que nosotros también fuimos onésimos, y somos a veces onésimos, en el sentido de que éramos esclavos como Onésimo, esclavos del pecado, esclavos de Satanás, le robamos a Dios, en un sentido, todas las cosas que nos dio para nuestro bien, sin saberlo, nacimos pecadores, y nos fuimos, no solo perdonamos que nos fuimos al mundo, ¿no?
y Dios de alguna forma utilizó un Pablo y nos llegó el Evangelio. Así fuimos confrontados y volvimos, ¿no? Con nuestro amo de nuevo, por decirlo, porque Él es nuestro creador. Y ahí vemos un poco el Evangelio, en esta epístola, aunque quizá parece chica y muchos no le dan mucha importancia a esto, como, sí, Filemón, y siguen de largo. Pero hay mucha enseñanza acá. Me invito, o voy yo por lo menos en Lucas 15, Lucas 15, yo voy a leer solamente del 11 al 24, porque es más larga, pero hay algo que me gustaría leer que se llama Lucas 15, del 11 al 24, voy a leer un poquito por arriba, como también nuestro Padre nos aceptó. Se llama el hijo perdido, o aparece en otra, el hijo pródigo. Este es el hijo perdido. Y dijo cierto hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió el sustento. Y después de no muchos días, el hijo menor, recogiendo todo, partió hacia un país lejano, y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Y cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran hambre de aquel país y comenzó a pasar necesidad. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país y lo envió a sus campos a apacentar cerdos. Y ansiaba hartarse, o quería comer, las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancias de panes y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre, y cuando él aún distante lo vio, su padre, corriendo enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Le dijo entonces el hijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a su siervo, pronto, sacate el mejor vestido y vestile, y ponedle un anillo en su mano, y sandalia en los pies, y traedle el becerro gordo, matarlo, y después de comer, regocijémonos, porque mi hijo, estaba muerto, y revivió, y estaba perdido, y fue hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí nomás, porque después empieza el otro hermano, nuestra historia. Algo mismo parecido pasó con Onésimo y pasó en nuestras vidas. Nosotros habíamos gastado todo, como dice el versículo 14 del hijo perdido, Lucas 15, 14, habíamos gastado todo y empezamos a pasar un gran hambre, creo que espiritual, en este mundo, ¿no? Pero en un momento, en el versículo 17 dice, y volviendo en sí. La palabra en el griego es que la persona parece como que estaba dormida su mente. Quizás la mejor forma de entenderlo es muertos en delitos y pecados. Y Dios nos abrió la mente y volviendo en sí pudiste ver tu condición deplorable, que estabas perdido, no tenías nada, y entonces cuando Él te abre, que la Escritura le llaman que fuimos regenerados por la palabra, Él se pudo levantar recién, cuando el Espíritu Santo sopla ese poder que tiene Dunami sobre esos huesos, dice, ¿qué le dijo al profeta? ¿Qué dijo? Sopla, y dice, ¿hueso qué? Que se levanten esos huesos. Y entonces me levanté, solamente cuando Dios dice, Lázaro, sal fuera, se puede levantar el muerto. Entonces se levantó, y iré a mi padre, ahí puede recién ir a buscarle la persona. Y dice, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. ¿Qué está haciendo él? Después de ser regenerado, la persona puede reconocer que ha pecado, puede decir, he pecado. Solamente podemos reconocer cuando, volviendo en sí, cuando viene este reconocimiento de que nosotros hemos pecado contra Dios y contra el prójimo, no contra Dios y contra el prójimo. Y no soy digno de llamado. ¿Y qué dice? Fíjate que dice, el padre corrió, lo estaba esperando, enternecido. Si ustedes pueden entender, en ese tiempo el padre nunca sería
algo vergonzoso que el hombre se levantara de la falda y mostrara sus piernas según la costumbre judía y corriera. Y más con un hijo que lo había... No tengo tiempo de predicar mucho el evangelio acá, pero un hijo que te haga eso, para los judíos era algo deshonroso, que un hijo te haya pedido todo, que te haya gastado todo y que se haya ido, la familia quedaba ensuciada, esa familia. Un padre no quisiera estar aceptando un hijo que te haya hecho eso. No sé si conocen a alguien que un hijo haya hecho eso, se haya ido de tu casa, si vos tenés un hermano, y quiera volver con tu padre. Y tu padre le diría, hijo, estoy esperándote hace años. Mirá la fiesta que voy a hacer en tu nombre, prepará esto, aquello para recibirlo. Pero Dios lo puede hacer. Dios puede recibir a alguien como nosotros que hemos pecado contra... Yo lo puedo decir porque conozco la negrura de mi corazón, sé mi pasado y sé lo que mucho que se me perdonó y lo que se me sigue perdonando. Pero Dios puede hacer eso. Pero tiene que haber un arrepentimiento, decir, sí, yo pequé. Y él dice que hizo una fiesta, sacó el vestido, ¿qué es? La justificación, el anillo, ¿qué es? Las arras del Espíritu le dio. Hizo una gran fiesta, matar el becerro gordo, después comer, regocijémonos. ¿Por qué regocijémonos? Porque hay fiesta, dice. Los ángeles hacen fiesta cuando hay un pecador arrepentido. ¿El becerro? ¿Qué becerro? El pecado que quita el cordero que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cristo es el cordero que quita el pecado del mundo. Él en la fiesta es el cordero, por lo que hacemos fiesta con un pecador, se arrepiente. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque este hijo estaba muerto, dice, y revivió. Nosotros estábamos muertos en delito y pecado, y nosotros revivimos, estamos perdidos y hemos sido hallados. Nosotros somos la moneda, nosotros somos la oveja que estamos extraviados y Dios sale a buscarnos. Y Pablo le está pidiendo a Filemón que lo acepte. A él le está diciendo, recíbelo. ¿Por qué lo debemos recibir? Porque así nos recibió Dios. Cuando nosotros fuimos perdonados, nosotros éramos esclavos del pecado de Satanás, y nuestro Padre nos recibió. ¿Dentro de qué? De esto. Aunque muchos entran y dicen, ¿esta es la iglesia? No, esto solamente son paredes, nada más un banco y un púlpito donado. Pero ¿qué sucede? Lo que no ven es que Cristo, nuestro Padre, nos recibió en Cristo, en el amado, como dice aceptos, en el amado, Efesios 1, versículo 6, fuimos aceptados ¿dónde? Y recibidos ¿dónde? Dentro de la familia de Dios. Ahora, aunque no crean, hoy domingo, todos los cristianos, conozco gente, pastor de Haití, conozco otros pastores que se reúnen en lugares muy pobres de México donde aman mucho la palabra de Dios, y gente pobre, pero he conocido en estos días en el Facebook hermanos pobres pero sedientos de la palabra de Dios. Y a veces conozco otros hermanos también, son teólogos, tienen muchos libros nada más y saben mucho del griego y del hebreo y de Barkov y de Calvino, que estudiamos nosotros, pero después conocí otras personas que no saben tanto. Son quizás un poco un bebé, pienso que están queriendo crecer, pero es un corazón humilde. Entonces, dentro de la familia de Dios tenemos todo, y a todos somos recibidos en Cristo. Entonces, Pablo está diciendo, recibilo a Él. Él quizás no tiene tanto dinero, no es como los demás, él es un esclavo, pero ahora es parte de la familia de Dios. Y ahora todos formamos, toda lengua, toda nación, toda raza, somos miembros de Cristo. No olvidemos que somos miembros. Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros, somos parte del cuerpo, todo. Él es la cabeza, pero nosotros formamos. Entonces, todos somos importantes. Entonces, Pablo está pidiendo, esa es la palabra para que se pueda entender, recibirlo ahí. Entonces lo tenía que recibir, pero no solo recibirlo, decirlo, bueno, sí, te recibimos, tenderte ahí, sos parte ahora de eso. No, eso no basta, no sirve eso no sirve, no, es algo por fuera nada más. En Colosenses también, que Pablo ha escrito, Colosenses 3, versículo 12, dice así Pablo, Colosenses 3, versículo 12 y 13. Colosenses 3, 12 y 13. Por tanto, vestido como escogido de Dios,
santos y amados de sentimiento, entrañable de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, longanimidad. Y Colosenses 3:12, que ahí estamos leyendo un versículo más arriba, dice así, 12, el 13, Colosenses 3:13, dice así: soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Entonces Dios nos manda a que nos perdonemos unos a otros. En Efesios 4, versículo 32, Efesios 4, versículo 32, dice así: sed bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Por qué nos podemos ser bondadosos el uno con el otro, compasivos, perdonándonos? ¿Por qué se puede llegar a hacer eso? ¿Por qué las personas pueden mirar y decir, ¿cómo es posible que se le pueda llegar a perdonar a esa persona? La persona, mismo Pedro, dice que los que están afuera miran así sin llegar a entender qué es lo que los mueve, qué es, que solamente son personas como robots que deben obedecer una doctrina nada más, o algo surgió en el corazón de esa persona. Porque si no hubo un regeneramiento, no vas a poder perdonar. Vas a decir te perdono, pero vas a abrigar un odio dentro. Todavía lo vas a tener. Cuando dice que Dios perdonó, la idea es que Dios dice que perdonó y Dios dice que lo tiró al profundo del mar. No es que Dios no se olvida, que no se acuerda. Dios dice que el asunto es que cuando vos no perdonás, estás abrigando, estás atando una mochila que te la vas a llevar siempre. Y vas a tener en el momento de la oportunidad, ¡fac!, sacá tu listita y se la vas a empezar a fregar en la cara todas las cosas que te hizo. Porque vos todavía tenés tu lista negra de las cosas que te ha hecho esa persona. Pero cuando vos perdonás de verdad eso, no solo eso, sino que el perdón también creo que es una sanación también del alma. Si no, vos vas a tener eso que continuamente vas a tener a Satanás que te está hablando continuamente ahí. Por eso que este hombre, Filemón, debía perdonarlo lo que le había hecho, ¿no? Creo que no era tan grave. ¿Por qué debemos decir? Y no solo perdonarlo, sino que la persona debe restaurarlo. En Gálatas 6, versículo 1 dice así: hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros los espirituales restaurar al tal con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo que no sea que tú también seas tentado. Entonces la palabra, Pablo está diciendo restaurar, no solo perdonarlo, sino que debes restaurarlo. La palabra ahí restaurar, en Gálatas 6, versículo 1, es catartizo, que quiere decir remendar, equipar, complementar. Se traduce restaurar acá en esta traducción que yo tengo. Pero este era solamente por las personas que son espirituales. Por supuesto, una persona que no es espiritual o cristiana no puede perdonar. No solo para poder restaurar, primero va a tener que perdonar, porque si no va a ser el primer paso de perdonar, no vas a poder. Pero no se trata solamente de decirte perdón, sino que ahora vas a tener que también restaurarlo a su condición anterior, esta persona. La idea es de un miembro dislocado. Cuando se dislocó, es volverlo a su lugar, que se salió de un lugar. Eso es catartizo, volverlo a un miembro que se había dislocado, se había salido del cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, y la idea está en el tiempo presente, continuo, y esto va a demandar entonces la necesidad de paciencia y de perseverancia, ¿no? Quizás esa persona tiene algo y por ahí vuelve a pecar, como Pedro dijo, quizás jactándose, porque los judíos decían que, dijo, sabiendo que se lo perdonaba hasta 7 veces, dice, ¿hasta cuánto debo perdonar, Señor? Dijo, ¿hasta 7 veces? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7, dijo.
Cristo, ¿no? La idea no era que tenía que llegar a 490, sino que cuando perdonás, va a llegar un momento que te vas a dar cuenta, ¿no? Que, no, ¿cómo explicar? No es que vos te resignás, porque la idea no es resignarse, pero la persona, Cristo hablaba que muchísimas veces vas a tener que estar perdonando, no solo a esa persona, sino a muchos, como él continuamente. Imagínate las veces que nos está perdonando durante el día. Quizás ustedes no toman cuenta, pero yo sí. O sea, cuando vos tenés, no vivo por ley, pero cuando vos sabés que a veces no estás viviendo quizás todo el tiempo para Dios, quizás a veces no estás usando bien el tiempo y te estás usándola para otras cosas, con eso nos dedicamos para nosotros mismos y estamos mal gastando tiempo. Quizás en esa parte también estamos infringiendo la ley. Debemos ver la ley en el sentido espiritual. Entonces, debía restaurarlo a esta persona, ¿no? Filemón, aceptarlo y restaurarlo, volverlo adentro. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando vos no perdonás? Vamos a decir, si no perdonara. No olvidemos, Pablo en 2 Corintios 2, versículos 10 y 11, este texto lo vimos en muchísimos, cuando recién empezamos como iglesia, un libro que se llamó Remedios preciosos contra los ataques de Satanás, me parece que se llamaba un libro puritano que estudiamos, y estudiamos justo este versículo, me acuerdo. 2 Corintios 2, 10 al 11 dice así: y a quien algo perdonéis, yo también, porque también lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, ha sido por vosotros, en presencia de Cristo, para que no se aproveche Satanás de vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás está... no le debes perdonar. Otra vez le vas a... No, si sabes que... Yo que... Mira, sabelo... no, piel por piel. Pagale de acuerdo a como... Satanás está ahí. Pablo dice, para que no se aproveche. La idea en el griego es que no gane ventaja. Que no le des un paso de ventaja. Porque él va a querer aprovechar eso, aprovecharse. ¿Qué quiere decir? Él no va a desaprovechar una oportunidad. ¿Y cuándo no vas a aprovechar una oportunidad? ¿Cuándo? Cuando no perdonás, eso es. Él está, bueno, ¿por qué? Porque nosotros ¿qué fuimos? Fuimos perdonados en la cruz. Entonces, ¿qué dice? No se aprovechen de nada de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Él está continuamente maquivelando, más en la idea sería como fabricando males, continuamente. Y una de las formas es cuando no perdonás, cuando abrigás rencor, ¿no? Entonces debemos así tratar y este hombre Onésimo necesitaba ese amor, ese cariño, esa iglesia, porque él se estaba arrepintiendo de una persona que estaba queriendo volver, o sea, entonces debemos entender eso, ¿no? Necesitaban que, como dice la escritura, que se lo reciba el débil, ¿no? Vamos a ir un texto más en Mateo, por supuesto que no viene al caso porque acá vamos a estar hablando de un hermano, pero ya era parte de la iglesia, él era un hermano considerado ahora. Pero Mateo 18, de 15 y 17, que voy a leer 2 versículos nada más, nos muestra parte de Cristo de perdón. Mateo 18, 15 y 17. Leo: si tu hermano peca, 18:15, Mateo. Por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo estando tú y él solo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Mas si no te escucha, toma aún contigo a 1 o 2, para que por boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra. Y si a ellos desoye, díselo a la iglesia. Y si también a la iglesia desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Cristo nos estaba mostrando las pautas, vamos a ver acá, de el perdón. 3 pasos. No tenemos tiempo de considerarlo todo, pero vamos a tratar de ver cómo debían disciplinar el pecado, como si en una iglesia local, o cómo perdonar a un hermano. Primero es, si él pecaba, o sea, si tu hermano ve, bueno, espera que él venga. No, ve tú.
Tú viste que vas a tener que ir tú, dice. Tú ve y debes reprenderlo, ¿no? Mostrarle el mal, no gritarle, reprenderlo. Mostrarle la condición que está mal y estando tú y él solo. Si se ha escuchado, esa persona lo has ganado de nuevo para que esto ha vuelto. Si no te escucha, va a tener que tomar otros dos, uno o dos, ¿para qué? Por boca de dos o tres testigos que firme toda palabra, como decía el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces llamar dos o tres hermanos y llamar, en el caso que no, entonces va a tener que decírselo a toda la iglesia, y si a la iglesia también desoye, que ellos lo van a tener como, hemos de ser una persona gentil y publicarlo como un mundano. Y vemos que después, bueno, se desoye, ahí acá aparece lo que se llama la disciplina, o sea, esa persona, vamos a decir, tendrá que salir, o sea, de la congregación, ¿no? O sea, primero con un espíritu de amor, un espíritu de queremos que vuelvan, sí, queremos restaurarlo, nadie dice echarlo, nada, sino que esa persona no quiere entrar en razón, esa persona quiere persistir, no hay un arrepentimiento, si no, si yo lucho, no, esa persona dice, no quiero, no lo voy a seguir haciendo porque yo soy así y siempre voy a ser así y no me importa lo que piense hacer porque usted no quiere salir de esa posición, entonces esa persona tiene que ser expulsada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es la disciplina? Que es lo último que no queremos hacer. Queremos que esa persona se siga formando, que sea Dios toque el corazón de la persona, pero en el caso que quiera así, esa persona no quiere ensuciar la iglesia. Y Dios manda que mantengamos pura iglesia, ¿no? Entonces, todos somos personas, vamos a decir, pecadoras que hemos sido perdonadas, pero no queremos ser, no somos ningunos rebeldes que queremos levantarnos y estar peleando con, no. Entonces, muestra eso. Entonces, Pablo le está pidiendo a Filemón que lo reciba y que debe perdonarlo. ¿Por qué le dice esto? Porque Pablo también, vamos a decir, con mucho tacto, o guiado por el Espíritu Santo, él llama a dos, o vamos a decir, un par de testigos que él pone, fíjate que él no solo eso, sino que él hizo público esto, como dice acá, él, mandan a la iglesia Colosa, que vimos ahí en Colosenses 4, 7 y 9, y después vimos acá en Filemón, que nombró a quién. Si ustedes hablan en Filemón, dice a Timoteo, amado, Filemón, colaborador nuestro, Filemón, que era el fundador de la iglesia, Filemón, al amado Filemón, colaborador nuestro, lo nombra a Timoteo, después nombra a otros más que están ahí, a lo último, a lo final. Entonces, Pablo como que lo lleva a Filemón toma 2 o 3 testigos también y como que lo lleva a Filemón a tomar una decisión bíblica, como que sí, como que le da una ayudita, como que diciendo, mirá, la iglesia está expectante, a ver qué vas a hacer. ¿Vas a obrar de acuerdo a como Dios dice? Como se te perdonó a ti, o vas a obligar rencor. Los hermanos están mirando. Entonces Pablo también fue un poco sabio, guiado por el Espíritu de Dios, entonces, en el versículo, hay una parte, a ver si lo puedo encontrar, que dice que si en algo, creo que esta parte no la anoté, pero dijo que se lo pusiera a su cuenta, el 18, ¿no? A ver, gracias, 18 me dice, y si en algo te perjudicó o te debe, cárgalo esto a mi cuenta. Ahí está. Si en algo te perjudicó o te debe, carga esto a mi cuenta. Bueno, por eso creemos que en algo o hizo un negocio mal, o creemos que hizo, o le robó algo, no sabemos. El asunto es que huyó. Sabemos que se salió, como decía mi mamá, patita para que te quiero, le salió disparando así. Se fue, no sabemos por qué, tenía miedo de que lo castigue, no sabemos. Debemos entender algo, porque a veces nosotros decimos esclavo y pensamos que es un negro con una cadena. Nos viene a la cabeza vemos África y todo eso, pero en esa época, un esclavo, vamos a decir, era una persona, también podía ser ¿cómo que le dice la ley? Un ayo, quizá era una persona que era contratado, un niñero, vamos a decir, que educaba a los hijos. Había diferentes esclavos, no era que todos éramos
esclavo, y todo, y saltaba él y hacía las cosas, y no, en esa época habían diferentes esclavos, vamos a decir, o eran comprados, o otros se vendían, otros hermanos cuando le debían algo, para pagarle un favor al hermano que le da y trabajaba durante un tiempo. No sabemos en qué línea de esclavo estaba. El asunto que teníamos que considerar también lo que sucedía en esa época, que Roma por ahí, había ciertas cosas que le consideraba, o sea, que podía castigarlo. Bueno, yo vi muchas cosas y muchas cartas de historia que estudié, donde en Roma decía que en ninguna parte consideraba que un esclavo era un fugitivo si esa persona iba en busca de alguien que lo ayudara e intercediera para que el amo no le castigara. En este caso, como hizo Onésimo, que fue a pedirle. Esas cosas las vi porque eran historias de lo que es de los romanos, porque además no está acá en las escrituras. Pero bueno, el asunto que Pablo le dice que si en algo te perjudicó, te debe, cárgale esto a mi cuenta. Bueno, estamos pensando, como había puesto el tema del sermón, el perdón que fue pagado en la cruz, que Cristo ¿qué hizo? O sea, cuando muere en la cruz dijo, consumado es. Lo que Cristo dijo es, Padre, antes de morir dijo, ya está todo pago. Ya no se te debe nada. ¿Qué es lo que quiso decir Cristo? Consumado es. Y uniéndolo acá, espero que el Espíritu Santo nos pueda mostrar, quiero que nos pueda ablandar nuestro corazón lo que hizo Cristo por nosotros, y también lo que Pablo está queriendo decir acá, que si en algo te perjudicó o te debe, cárgalo esto a mi cuenta. Cristo también dijo esto, Padre, consumado es. Si en algo te perjudicó, y seguro que sí, Daniel o Carolina, o que está escuchando, ponlo a mi cuenta, Padre, acá en la cruz. Acá, todo lo que ellos te han hecho, acá, colgalo, ponelo a mi cuenta. Y eso se llama la doctrina que nosotros conocemos de la imputación. Ponlo a la cuenta. La doctrina de la imputación que enseña significa atribuir, ponerlo a la cuenta, como hizo Abraham, que no fue justificado, se le puso a la cuenta de él cuando él creyó, ejerció fe. La justicia de Cristo se nos puso a nosotros. Entonces, cuando Cristo muere por mis pecados, fueron puestos en la cruz de él, ¿no? A la cuenta de él. Pasa que nosotros vemos esto, o esta transacción, que podríamos decir en el sentido, sería para nosotros favorable, pero para si lo vemos de nosotros sería desfavorable para Cristo, porque los pecados fueron cargados a él, y la justicia fue cargada para nosotros, ¿no? La vida de él, santa, la vida pura de él, sin tener un pensamiento, encima murió por nosotros, sino que no vivió una vida, sino que también incluso muere por nosotros. Entonces, esa es la obra que Cristo hizo, ¿no? Me fue atribuida, por decir, la justicia de él, ¿no? Y entonces, ahí donde Dios me acepta, pero no porque yo hice una buena obra, sino por la obra que hizo su Hijo, ¿eh? Entonces debemos entender eso y debemos perdonar ahora, teniendo eso en cuenta, lo que como Dios nos perdonó, ¿eh? Porque si no os perdonáis vuestras ofensas, vuestro Padre que está en el cielo nos perdonará las suyas, dijo, ¿no? Por supuesto no estaba hablando de perdón por obras, ¿no? Pero si tú has sido perdonado, vas a poder perdonar. Si no, no vas a poder perdonar. Nunca vas a poder perdonar porque vas a guardar un rencor siempre hacia alguien. Entonces, espero que se haya podido entender este libro que fue corto. Voy a cerrar con algo nada más, que me pareció que Pablo hace como un juego de palabras cuando habla en una parte donde él juega con la palabra onésimo, que dice que si te fue útil, te ruego por mi hijo onésimo, a quien engendré en prisiones. En el versículo 11 dice, el cual en un tiempo te fue inútil, mas ahora es útil a ti y a mí. Este juego, que no se ve acá, vamos a decir, en esta traducción que tenemos nosotros, en el original griego, está haciendo un juego de palabras. El cual en un tiempo te fue inútil, mas ahora es útil a ti y a mí, versículo 11. Bueno, para poder entender eso, tenemos que entender la palabra onésimo. ¿Qué quiere decir?
Onésimo quiere decir útil. Eso quiere decir útil. Filemón quiere decir, o sea, amoroso. Pero Onésimo quiere decir, sí, útil. Una persona útil. Viene del griego iukrestos, que iu quiere decir bien o bueno, y cresto útil. Y Pablo está diciendo, en un tiempo te fue inútil, más ahora es útil a ti y a mí. Esa palabra inútil que él utiliza es del prefijo, en sí es acrestos. Tiene un prefijo a que significa no, y crestos también es útil. No útil vendría a ser, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El cual en un tiempo te fue inútil, más ahora es útil y a ti y a mí. Lo mismo, vuelvo a decir lo mismo. Todos éramos un Onésimo. Antes de venir a Cristo, éramos, como dice Pablo, en un tiempo te fue inútil, te fue acresto, inútil. Antes de venir a Cristo nosotros éramos inútiles, no servíamos para nada, estábamos muertos, de verdad una persona muerta en el repente no puede servir para nada. Solo cuando vienes a Cristo, 2 Corintios 5:17 dice que está en Cristo, nueva criatura es. Romanos 6 también habla que ahora somos instrumentos de justicia. Podemos servir para la obra. Ahora, como dice el 2 Timoteo, somos vasos que Dios no puede utilizar. Entonces, ahora sí, somos miembros. Podemos, no puede utilizar para hacer alguna obra, para mover, pero antes no éramos útiles. No podemos ser útiles. Solamente cuando Cristo viene a nuestra vida, podemos servirle. Entonces Pablo dice, te fue inútil, más ahora es útil a ti y a mí. Entonces, ¿qué sucede? Debía él perdonarle. No sabemos qué habrá pasado, ¿no? Ahora voy a cerrar con algo que se cree que se pasó, pero no sabemos. En el 1:19 le dice, yo Pablo, lo escribí con mi mano, yo pagaré, por no decirte además que tú mismo te me debes. ¿Qué es deudor acá? Creemos que tanto Filemón como Onésimo habían sido hijos de Pablo, en el sentido que Pablo era el mismo padre espiritual. La palabra deber o deudar, Pablo la utiliza en otras partes, en su epístola, está hablando de la deuda de la fe. Pablo mismo dice, porque yo soy deudor del Evangelio, en otras partes dice. Entonces, te me debes, no te olvides que yo también te prediqué a ti el Evangelio. Tú también es donde voy. No te olvides que yo una vez estaba como este siervo Onésimo. Y así como Cristo te perdonó cuando yo te prediqué el Evangelio y por medio del Espíritu Santo fuiste regenerado, así también tú debes perdonarle a él. Entonces Pablo le estaba pidiendo este favor, que le recibiera a él, ¿no? Era un deudor del Evangelio. Así que vamos a cerrar con esta epístola que queda corta y que podamos reflexionar sobre el perdón. Amado Padre, le agradecemos porque el perdón que se pagó en la cruz fue grande, fue por nuestros pecados que nosotros ofendimos a usted, un Dios tan grande, bueno, misericordioso y amoroso, y pisoteamos su ley. Le agradecemos porque Cristo pagó por cada uno de nuestros pecados y le pedimos que cuando seamos probados tengamos que perdonar. Dice que no hay dolor tan grande que de un ser querido, que son los que duele, las heridas que más duelen son cuando un hermano o un ser querido, un cónyuge, un marido, o la esposa, un hijo o alguien nos causa un dolor, cuesta mucho, es una herida que lastima mucho, que podamos tener en cuenta que así como Cristo nos perdonó, también nosotros debemos perdonar a todo y también al prójimo, tratar de estar en paz. Nosotros no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza, no tenemos ese poder, necesitamos de su gracia para poder llevarlo a cabo. Nuestra fuerza y nuestras debilidades no podemos perdonar, pero sí
si tenemos su gracia redentora, podemos perdonar con un corazón sincero, no con una fe, con algo hipócrita por fuera diciendo sí te perdono, sino de verdad con un corazón sincero podemos perdonar. Por eso le pedimos que sea usted siempre el que está ablandando nuestro corazón. Como siempre decimos esta Iglesia Bautista de la Gracia, desde Mar del Plata, amén. Amén.